Shalom, Alejem, paz a vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, muchas bendiciones en esta preciosa hora. Pues estamos en su programa, estamos comenzando su programa El Predicador, programa transmitido a través de Radio Shalom, extensión Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. Y quienes saluden esta hora, su hermano Nelson Méndez, ya pues listo para traerles a ustedes pues nuestro comentario hoy en lo que es el tema que traemos hoy, el cual se intitula El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Ese es el tema de hoy, repito, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, porque es precisamente dentro del Sermón del Monte que encontramos las bienaventuranzas, de lo cual vamos a estar hablando hoy, pero como ya sabemos, en una mente y contexto hebreo. Así que atentos, ya vamos a comenzar con este bello tema que nos ocupa el día de hoy, pero antes pues quiero saludarle a todos ustedes que siempre están en sintonía de este bello programa, El Predicador, y a todos los que pues son parte de las Kehilot de Yehoshua, a las cuales pertenecemos. Muchos saludos y bendiciones. También a la Yeshiva Yeshua, la cual dirige este servidor. Y a todos los hermanitos, pues, y hermanitas que, como ya dije, sintonizan el programa, este programa, a través de Radio Shalom. Y saludos especiales. Un saludo especial a nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales, que pues gracias al eterno Jehová, ellos hacen posible también que este programa llegue a todos ustedes a través de Radio Shalom, ya que ellos son los directores de Radio Shalom y pues siempre están atentos ahí en cabina principal en el sur de California para que pues no haya ningún contratiempo y que este programa pueda salir al aire. Así que bendiciones para nuestro amado More Aharón y nuestra amada Mora Araceli. Aleluya. Vamos a comenzar con el tema, mis hermanos, sin pérdida de tiempo. Solo vamos a hacer primero una tefilá, una oración, ¿verdad? Para que el eterno Jehová nos dirija. Oremos. Baruch atah Yehová Eloheinu melech olam asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה יהובה נותן התורה. בשם ישוע Mashiach, Sar Shalom, amén, amén y amén. Bendito eres tú, Jehová, Dios nuestro Rey del universo, que nos escogiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah. Bendito eres tú, Jehová, donador de la Torah, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, príncipe de paz. Amén, amén y amén. Bien, así mis hermanos, vamos a comenzar entonces con lo que es el tema de hoy, el Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Así que le voy a invitar que se vaya conmigo a el libro de Matillahu, en el Brit Hadashah, en el capítulo 5, verso 1 al 12. Y lo vamos a leer para que podamos ir comprendiendo lo que el eterno Jehová nos quiere hablar hoy a través de las bienaventuranzas que encontramos acá en Mateo capítulo 5, verso 1 al 12. Y nos dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus talmidín, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio lev, o corazón, porque ellos verán a Dios, a Elohim. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados
Benei de Elohim, o sea, hijos de Elohim, de Dios, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los Shamaim, de los cielos. Verso 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice el verso 12, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los Shamaim, en los cielos, porque así persiguieron a los Nevim, a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Bien, y es acá entonces en estos primeros versículos del Sermón del Monte, porque aquí comienza el Sermón del Monte, que sabemos que es muy famoso, pero hoy queremos estudiar únicamente los primeros versículos que nos hablan de las bienaventuranzas y que encontramos sobre estas bienaventuranzas también en la besora de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 20 al 23. Entonces, como ya se podrá dar cuenta, ahí aparecen también las bienaventuranzas, si usted lo lee, pero aparece de una forma más resumida, ¿verdad? O bien resumida. Mientras que acá en Mateo es una forma más amplia de explicar estas bienaventuranzas, así como lo da el evangelista Mateo. Bien, pero recuerde, vamos a interpretar el Sermón del Monte en cuanto a lo que es las bienaventuranzas, lo vamos a interpretar en una mente hebrea. Entonces, para comprender las bienaventuranzas escritas acá en Matillahu, capítulo 5, ¿verdad? O Perec 5, Pasuk 1 al 12, versículo 1 al 12, para entender estas bienaventuranzas desde una mentalidad hebrea, dentro de un contexto hebreo, es necesario despojarnos de las definiciones griegas que se nos enseñó, ¿sí? De la definición griega, hablando de la palabra bienaventuranzas, de la definición griega de felicidad. O sea, suena bonito, yo sé que sí, ¿no? Porque dicen mucho, bueno, esta palabra bienaventuranza del griego significa feliz, ¿verdad? Felices son, ¿sí? Bueno, suena bonito y está bonita la palabra y no decimos que también pues que sea malo en ninguna manera, ¿sí? Estaríamos equivocados también decir que es malo decir bienaventurados o felices son. Y bueno, y estaríamos mal de tal manera que así se llama hoy la prédica, el tema de hoy, ¿sí? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque sabemos de que fue tomado de esa manera en el griego, pero si nosotros queremos ver, vuelvo y repito, dentro de una perspectiva hebrea, de una mente hebrea, estos versículos 1 al 12, hay que despojarnos, así como lo oye, despojarnos de las definiciones griegas de felicidad y mirar el texto como una instrucción de sabiduría hebrea del primer siglo. Aleluya, ¿sí? Vuelvo y repito, debemos entonces despojarnos de la definición griega de felicidad y mirar el texto como una instrucción de sabiduría hebrea de lo que es el primer siglo. Entonces, para ello, tenemos que ver esta palabra bienaventuranzas dentro de lo que es el concepto hebreo, ¿sí? O la palabra hebrea que aparece acá. Si nos vamos al hebreo, ¿qué palabra es la que aparecería acá? Pues sería la palabra, y a esto voy, Ashrei, ¿sí? Ashrei, esa es la palabra, ¿sí? Cuando del griego
en el Brit Hadashah se traduce como bienaventuranza. Del hebreo tendría que ser en realidad Ashrei. ¿Sí? La palabra griega, ¿por qué? Porque la palabra griega, Macarios, traduce el término hebreo Ashrei. Esto en el pensamiento hebreo, ¿verdad? Entonces, desde ya tenemos que ir conociendo entonces, si queremos entender Mateo 5:1 al 12 en una mente hebrea, que nuestra palabra aquí es Ashrei. Ashrei. Entonces, cuando hablamos de Ashrei, en vez de decir bienaventuranzas, cuando hablamos en hebreo y decimos Ashrei, no es una emoción, ¿sí? Cuando se habla del griego, se presenta como una emoción, felicidad. La felicidad es una emoción. ¿Es una emoción buena? Sí, es una emoción buena. Aunque, ojo, ¿verdad? Hay que ver también eh, por qué estamos felices. Porque hay gente que está feliz porque le va mal a otro. Así que cuidado, cuidado también. Así que aún viéndola desde el griego, hay que tener cuidado, ¿sí? Viendo esta palabra aún desde el griego. Pero en el hebreo es Ashrei. Ashrei. Y no es una emoción como en el griego. Ashrei, ¿sí? No describe en realidad cómo se siente una persona. En realidad no describe cómo se siente una persona. O sea, para que me entiendan, una felicidad subjetiva. No describe eso, sino su posición u lo que es orientación en el camino correcto. Entonces, al decir Ashrei, estamos diciendo que andamos en el camino, o al decir así, nuestro amado Yeshua está diciendo que se anda en el camino correcto. Es así que está hablando. Cuando dice bienaventurados, está diciendo los que andan en el camino correcto. En una mente hebrea está diciendo Ashrei, que se traduce como en su contexto como eh, aquel que anda en el camino correcto. Aleluya. Así se traduce, mis hermanos. Esto sería eh, la traducción más correcta de la palabra Ashrei, que podríamos ver acá o que vemos acá en donde se tradujo del griego como bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, no es una emoción, ¿sí? No es una emoción. Vea el cambio, porque al decir bienaventurado dice, bueno, felices son, pero ajá, ¿qué diferencia cuando vamos al hebreo? Porque en el hebreo es eh, estar posesionado en el camino correcto. Entonces, cuando usted lo lee del hebreo, ve la gran diferencia que hay, ¿sí? Y bueno, recordemos que solo tenemos copias del griego en lo que es el Brit Hadashah, pero que originalmente el escrito fue en realidad hebreo. Entonces, por eso miramos y por eso estudiamos en una mente hebrea, como estudiamos la Torah, así estudiamos también nosotros el Brit Hadashah, porque si no, lo vamos a seguir entendiendo mal eh, y vamos a caer de tal manera en error como han caído las religiones, ¿verdad? Las religiones. Pero sí vuelvo y repito, no es que vamos a odiar al griego, porque los copistas pues hicieron lo mejor que pudieron de traducir del hebreo al griego y las copias que tenemos son del griego en lo que es el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, o como algunos le conocen y le llaman equivocadamente Nuevo Testamento. Así que no estamos diciendo que sea malo, ¿verdad? El griego, de ninguna manera, pero queremos verlo desde una perspectiva hebrea queremos verlo como lo veían a quienes se habló. Y cuando usted se va al libro de Lucas en el capítulo 6, donde también habla
bienaventuranzas, ¿sí? Cuando usted se va a Lucas capítulo 6, verso 20 al 23, eh, va a ver que nos dice en el verso 1, eh, mis hermanos, lo mismo que está hablando acá, pero nos dice que él estaba hablando a su gente, pues, ¿verdad? A todos los que le entendían a él. Él hablaba hebreo, hablaba arameo en ese tiempo. Así que nosotros estamos viendo, y lo hace a sus discípulos, y aquí también nos dice en el verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus talmidín y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que vemos que estaba enseñando a sus discípulos que eran hebreos. Por eso lo estamos viendo en una mente hebrea hoy, lo que son las bienaventuranzas. Entonces, ya dijimos que no es una emoción y que más bien significa posición en el estar posesionado o posicionado en el camino correcto. ¿Y cuál es el significado más radical? Bueno, Ashrei proviene de la raíz. Recuerde que en el hebreo toda palabra hebrea tiene una raíz, ¿sí? Recuerde eso. Entonces, la palabra Ashrei proviene de la raíz Ashar, que significa dar un paso, significa avanzar o ir derecho. Eso significa. Esa es la raíz de la palabra Ashrei, ¿sí? Ashrei entonces significa posicionarse en el camino correcto y viene de la raíz Ashar, que significa dar un paso, avanzar o ir derecho. Estar bienaventurado es estar en marcha entonces hacia el propósito del Elohim, independientemente de las circunstancias externas, ¿sí? Entonces, para entenderlo, por eso lo digo así, ¿verdad? Estar bienaventurado es estar en marcha, de acuerdo al contexto hebreo, es estar en marcha hacia el propósito de Elohim, independientemente de las circunstancias externas. Entonces, si analizamos la palabra bienaventurado en el hebreo, o la palabra griega Macarios, que traduce del término hebreo Ashrei, ¿verdad? Si lo miramos y miramos su raíz, está hablando de posicionarse en el camino correcto e ir dando pasos ahí en ese camino correcto, ir avanzando de acuerdo a la raíz que es Ashar, como ya le dije, y ir dando pasos en ese camino correcto, ir avanzando en ese camino correcto y ir derecho, ¿verdad? No mirar ni a un lado ni para el otro. No estancarse. Qué bonito, porque acá nos está hablando, cuando vamos a la palabra Shrei y vamos a su raíz Ashar, ¿sí? Nos está hablando de estar posicionados en el camino correcto, pero nos está hablando de que hay que ir avanzando, dar pasos, o sea, no estar estancado, mis hermanos, sino que hay que avanzar. Y aparte de no estar estancado y ir avanzando en este camino correcto, que sabemos que es Yeshua, que sabemos que es la Torá, que sabemos que es guardar los mandamientos, ahí está el camino correcto, mis hermanos, ¿sí? Para servir a Jehová. Y que las bienaventuranzas hoy nos quieren decir, y esta palabra, sobre todo bienaventurado del hebreo, ¿sí? Ashrei y de su raíz Ashar, nos quieren decir que es estar en el camino correcto, pero no solo es estar en el camino correcto, sino que es dar pasos, avanzar. Si dar paso es paso a paso, no correr, es dar paso a paso en el camino del eterno Jehová, es avanzar, es seguir avanzando, no estar estancado. Primero, no correr. Segundo, ir avanzando entonces paso a paso, mis hermanos, ¿verdad? Y tercero, no estar estancados. Y cuarto, ir derecho. Aleluya, no desviarse ni a un lado ni al otro, ir derecho. ¿Y, y cuál entonces es este camino correcto? Acabo de decirlo, sí. Es la Torá, es Yeshua, es guardar, obedecer los mandamientos del eterno Jehová. Aleluya, bendito y alabado es Jehová. Así que, importante, mis hermanos, entender esto. ¿Y cuál es la
podemos decir una declaración de aprobación. Bueno, acá sería, miramos que es una aprobación divina sobre aquellos que el mundo considera fracasados. Cuando vamos a todo lo que habla estos versículos 1 al 12 de este capítulo 5 de Mateo, estamos viendo que es una aprobación divina sobre aquellos que el mundo considera fracasados o insignificantes, sobre aquellos que el mundo desprecia. Y muchas veces a mirar que el concepto que tiene Dios, que tiene Elohim de nosotros, es muy diferente a como lo tiene el mundo o como interpreta el mundo. Mis hermanos, es diferente a como nuestro Elohim interpreta algunas situaciones o ve algunas situaciones y de esa manera nos guía de la forma correcta. Aleluya, bendito y alabado es Jehová. Entonces, aquí hay un contexto que para muchos en una mentalidad hebrea es, como dicen algunos, una nueva Torá en el monte Sinaí que fue dada ahí. Y no deja de tener razón los que dicen de esta manera. Hay corrientes mesiánicas, corrientes de raíces hebreas que dicen así, ¿no? Que acá hay un contexto en este sermón del monte, mis hermanos, hay un contexto de una nueva Torá acá, cuando nuestro amado Yehoshua da este sermón del monte. Y podemos decir de que, pues de alguna manera sí es así, pero de alguna manera u otra sí es así, pero también vemos que en realidad no es totalmente una nueva Torá, sino que es la continuidad de la Torá que ya había sido dada. Por eso es pacto renovado, ¿sí? Por eso es pacto renovado. Y me gusta también decir que no que sea una nueva Torá en sí así, no, sino que la continuidad de la Torá. Un pacto renovado. Instrucción de nuestro amado Yehoshua de la misma Torá, de algunos conceptos y leyes que se entendían mal y que se estaban practicando mal. Entonces, una continuidad, lo que es acá el Brit Hadashah, lo que habla principalmente nuestro amado Yehoshua, que sabemos que dejó más mandamientos, mis hermanos, y que ya no solo es los mandamientos que están en el primer pacto, que muchos conocen o es mal llamado Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, sino que más bien acá en el pacto renovado es la continuidad de la Torá. Me gusta llamarlo así, ¿verdad? Lo que nuestro amado Josué enseñó es para mí la continuidad de la Torá, más que una nueva Torá es la continuidad de la Torá. Porque cuando decimos nueva Torá muchos entienden mal y por eso muchos caen en error y no se dan cuenta, ¿verdad? De tal manera que eh, se olvidan del primer pacto y quieren hacer solo lo que está en el nuevo, en el pacto renovado, que ellos le dicen nuevo pacto, ¿verdad? Pero completamente así, dejando a un lado todo lo que es la Torá. Y no debe de ser así. Por eso me gusta llamarlo más de que nueva Torá, me gusta llamar más acá continuidad, continuación de la Torá, que fue lo que hizo nuestro amado Yeshua acá en el Sermón del Monte. Entonces Yeshua sube al monte en una clara alusión cuando vemos a Moshe en el Sinaí. Porque ¿quién subió al Sinaí y recibió la Torá? Moshe. Y nuestro amado Yeshua acá está en el monte, ahí, mis hermanos, y pues podemos decir, empieza a dar lo que se va a conocer en el futuro como el pacto renovado. Aleluya. Bien, eso para que entendamos todo lo que se habla acerca del Sermón del Monte. Pero nos estamos centrando en las bienaventuranzas, sí, pero es necesario hablar esto, era necesario hablar esto. Entonces, mis hermanos, sabe que por estas palabras que nuestro amado Yehoshua habla y que comienza a hablar acá de las bienaventuranzas, muchos
aunque no creen en nuestro amado Josué, le llaman el sabio de Israel. Aleluya. No les queda otra que decirle así por lo menos. ¿Sí? Se han dado cuenta, muchos que no creen en el Mashiach, Yeshua, se han dado cuenta de todo lo que habla que no lo iba a hablar cualquiera, de todo lo que hizo, milagros, sanidades, prodigios, señales, y que no lo iba a hacer nadie ni lo ha hecho nadie. Entonces se dan cuenta de que no es cualquiera. Pero como no quieren creer en él, porque es simplemente así, no quieren creer en él porque las pruebas están de que él es el Mashiach. Entonces le llaman el sabio de Israel. O sea, no les queda otra, no pueden criticarlo, tienen que decirle el sabio de Israel por lo menos. Entonces Mateo presenta a nuestro amado Joshua y lo vemos, pues, ¿verdad? No solo como un nabí, como un profeta, sino como también como un sabio, ¿sí? Como un jajam, por excelencia, que interpreta lo que es la Torá con autoridad divina. Y acá en este Sermón del Monte y con la bienaventuranza sobre todo que estamos estudiando hoy, lo podemos ver. Y en realidad él empieza de una manera sabia porque empieza haciendo una invitación, no está hablando en sí de ley, acá está hablando de una invitación, a diferencia de los mandamientos del Sinaí que decía, no harás y etcétera, ¿verdad? Las bienaventuranzas son declaraciones del reino. En el contexto hebreo son eh, paréntesis de gracia, aleluya, que describen el carácter de los ciudadanos del reino de los Shamaín, los cuales somos usted y yo. Bendito es Jehová. Así como lo oye, nosotros somos los ciudadanos del reino. Aleluya, mis hermanos, porque vivimos en la era mesiánica y muchos no se dan cuenta. Aleluya. Entonces, estudiemos, vamos ya a estudiar puntualmente lo que son las bienaventuranzas y que hemos aclarado para algunas cositas antes para entrar en ellas. Y miremos entonces las bienaventuranzas en el contexto hebreo. ¿Sí? Vamos a verlo en un contexto hebreo. Por ejemplo, nos dice, miremos las palabras claves que están ahí del verso 1 al 12 de este capítulo 5. Ya leímos todo, así que vamos a ver solo las palabras que aparecen, mis hermanos, y que es, por ejemplo, pobres en espíritu, que viene del hebreo, mis hermanos también, los pobres en el ruaj, ¿verdad? Y que quiere decir alguien que es humilde, eh, alguien que se aflige en la presencia de Dios y que depende de Dios. Así se interpreta en una mente hebrea. Es cuando Ani, cuando yo, ¿sí? Cuando Atá, cuando tú eres humilde y te afliges delante de la presencia de Dios y dependes de Dios. Entonces, pobres en espíritu y que también del hebreo, como ya le digo, es Ani y espíritu Ruach, a mis hermanos, es cuando nosotros, cuando usted, cuando yo nos afligimos delante de la presencia de Dios y dependemos de Dios. Es entonces reconocer la absoluta dependencia espiritual, material, terrenal y todo en nuestra vida del Creador. Aleluya. Ahora, también dice los que lloran, ¿sí? Ashrei, los pobres en espíritu, ¿sí? Pero también dice los que lloran. Ashrei, los que lloran. Se refiere al llanto también por el exilio y la injusticia del mundo. Recuerde que vivimos en un exilio espiritual también
y que muchos o hemos vivido y que muchos no han salido de ahí. Y que de eso hablan mucho nuestros amados mentores Aarón y Araceli de Morales en lo que es un tema muy hermoso que tienen el Galut Yaván, el exilio oscuro, y que le recomiendo que usted pueda estudiarlo también y que entre a la página www.elyosoy.com y ahí usted va a encontrar esta y muchas enseñanzas más de raíces hebreas, que son tesoros espirituales que hay allí en la página www.elyosoy.com y por el cual de veras que le invito de todo corazón a que usted entre a esta página. Y bueno, continuando entonces, se refiere entonces cuando dice Ashrei los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Se refiere al llanto por el exilio y la injusticia del mundo. Y no solo como se interpreta acá en Occidente, que se refiere a una tristeza personal, ¿sí? No, mis hermanos. La promesa de consuelo es, en realidad, la redención final. Cuando nuestro Mashiach venga, aleluya, por segunda vez a esta tierra y reinemos literalmente con él. Bendito y alabado es Jehová. Y ese momento va a llegar, va a llegar. Bien, Ashrei los mansos, bienaventurados los mansos. En hebreo es anavim, esa palabra mansos es anavim. Y no se refiere a como muchos lo interpretan, sobre todo acá en Occidente, que ser manso es ser débil. No, no es ser débil, sino más bien es poder bajo control. El manso es alguien que tiene poder bajo control. Es alguien que domina su carácter y puede influenciar también. Esto en hebreo, mis hermanos. Y es alguien que domina su carácter. Alguien manso es alguien que domina su carácter y puede influenciar también positivamente en el carácter de otros. Así que ser manso en una mente hebrea, que es, o manso, que es del hebreo anavim, no es debilidad, sino poder bajo control y sumisión voluntaria también a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y, y pues es algo hermoso, ¿sí? Entenderlo. Ah, porque estos son los que van a heredar la tierra. Si aprendemos a ser anavim, si aprendemos a ser mansos, ¿sí? Vamos, mis hermanos, a gobernar esta tierra con nuestro amado Mashiach. Vamos a heredar la tierra. Él te va a dar un liderazgo en esta tierra, en su reinado que va a ser sempiterno para siempre. Aleluya. Y sigue entonces acá en el Sermón del Monte, en lo que son las bienaventuranzas, aparece la palabra hambre y sed de justicia. Ashrei, los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que habla aquí en el hebreo es sedaká, ¿sí? Y en hebreo implica lo que es la rectitud en las relaciones y acciones sociales, ¿sí? No solo una justicia legal abstracta. Cuando dice Ashrei, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero se está refiriendo en el hebreo acá, entonces, a la palabra sedaká, cuando dice justicia. Y que, como le digo, implica rectitud en las relaciones y acciones sociales. No solo es una justicia, no solo habla de la justicia legal abstracta, ¿verdad? No, no, de la que tienen las leyes, no. Está hablando de rectitud en las relaciones y acciones sociales, mis hermanos. Es que nosotros debemos de ser ejemplo en todo esto, en llevarnos bien con el vecino, en llevarnos bien con el hermano, en llevarnos bien
con nuestros compañeros de trabajo, para los que trabajan, ¿sí? Todo esto implica hambre y sed de justicia también. Aleluya, mis hermanos. Y obviamente la sedacá, ser caritativo, dar al que necesita, porque eh, qué bonito es que te den, ¿sí? Que te den, que te bendigan dándote. Pero ¿sabe qué? Más bonito es dar. Si puedes dar, aunque sea poco lo que tengas, pero si puedes darle a alguien que está necesitado, te diré que esa es una mayor satisfacción que cuando recibes de alguien, el dar a otros, ¿sí? Es bueno que recibas y Dios te va a bendecir y Dios te bendice, mi hermano, mi hermana, eh, dándote y tocándole el corazón, el a otros para que te den, para que te bendigan. Pero, ¿sabes? Es más lindo cuando tú das. Y no porque tengas, no porque tengas, sino porque sientes hacerlo, porque es parte de aquel que sirve al eterno Jehová, el dar, el ver por otros cuando puede. Y no solo lo hace cuando tiene, sino más bien lo hace por amor. Y cuando se hace por amor, no solo se da cuando se tiene, se da también cuando no se tiene. Si no, vea aquella viuda que dio solo una moneda, pero dio todo lo que tenía, nos dice en la besora. Así que qué gran ejemplo para nosotros de justicia esta mujer, esta viuda. Gran ejemplo para nosotros, de un gran ejemplo de sedacá. Bendito y alabado es Jehová. Y luego dice Ashrei, los misericordiosos. Y esa palabra misericordia deriva de ser, cuando es misericordioso es Rahamim, ¿sí? Y Rajamín tiene que ver con entrañas, con el útero. Cuando vamos a ver la palabra misericordia, cómo está conectada con el cuerpo, tiene que ver con las entrañas, con el útero. Es una compasión, entonces, visceral, si lo mezclamos con el significado que tiene que ver con el cuerpo. Es una compasión visceral que se traduce en actos de bondad, ¿sí? O sea, en actos de gesed. Aleluya. Y qué bonito es dejarse ser movido a misericordia. Bendito y alabado es Jehová. Es hermoso dejarse ser movido a misericordia. Es parte de los que, pues, acá está hablando nuestro amado Mashiach, que dice, Ashrei, bienaventurados, los misericordiosos. Aleluya. Qué bonito, mis hermanos, entender todo esto. Es muy hermoso, porque dice, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un día usted va a recibir recompensa. Eh, los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Aleluya. Y los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, Jehová siempre está viendo por nosotros. Y acá cuando hablamos de los rajamín, de los misericordiosos, porque dice, ellos alcanzarán misericordia. Así como tú haces, así el eterno Jehová hará también contigo. Eso es muy importante, mis hermanos. Eso es muy importante, sí. Así como tú haces, el eterno Jehová hará también contigo. Es muy importante entenderlo. Y sigue diciendo a Ashrei, los puros de corazón. Bienaventurados los puros de corazón. Y acá se refiere a la integridad, lo que es en hebreo tam, ¿sí? O sea, lo que es la integridad. Un corazón no dividido entre Dios y los ídolos. En pocas palabras, un corazón que realmente le pertenece a Dios. Cuando vamos a ver en el contexto del templo, por ejemplo, solo el limpio puede subir al monte. Así lo dicen los salmos. ¿Sí?
¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de lev, lo dicen los tejilim. Así que en el contexto del templo, solo el limpio puede subir al monte. Aleluya, al monte celestial, entrar a la presencia de Jehová, que se refiere a no alguien que es perfecto, no se está refiriendo a alguien que es perfecto cuando dice puro corazón, sino a alguien que es sincero con Dios, que realmente ama a Dios y que realmente se ha arrepentido de corazón, y eso lo ha llevado a que realmente se convierta a Él de corazón. Y por eso aquí dice, bienaventurados los puros, ¿sí?, de corazón, o los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, verán al Mashiach, aleluya, verán a Yehoshua, verán a el eterno Jehová, bendito y alabado es Él. Aleluya. Qué hermoso, mis hermanos. Y sigue diciendo el verso 9, bienaventurados los pacificadores. O sea, los buscadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los buscadores de shalom, los buscadores de paz. Y en el pensamiento hebreo, eh, la shalom no es ausencia de conflicto, no, sino plenitud y restauración de la armonía. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el pacificador no significa que no va a tener problemas, ¿sí? Eh, Sino que significa que siempre va a buscar la restauración de aquella situación y va a buscar la armonía. Así es, mis hermanos. Y muchos dicen, no es que yo le pido a Dios, yo le pido al Señor, dice, que ser yo un pacificador y no tengo paz. Es que no significa, mis hermanos, que de repente no vas a tener paz. Es que significa que si eres pacificador, vas a buscar la paz, vas a buscar la plenitud de esa paz, vas a buscar la restauración y la armonía para obtener esa paz. Eso es un pacificador. Pero muchos entienden mal. Y dice, entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Realmente, aquel que es pacificador, como lo dice el verso 9 acá, porque ya vamos por el verso 9, mis hermanos, aquel que es pacificador, realmente la gente, cuando ve a alguien que es así, en él ve a Dios y dice, este es verdaderamente un hijo de Dios. Este realmente es un hijo del eterno Jehová. Este realmente es creyente en el Mashiach, porque busca la paz, y no solo su propia paz, busca la paz de los demás, busca la paz no solo con el vecino, con el hermano, con el amigo, sino que busca que ellos tengan paz entre ellos mismos y con los demás también. Y entonces la gente puede decir, este verdaderamente se ve algo diferente en él, este verdaderamente ha cambiado, este verdaderamente es un hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué sigue diciendo el verso 10? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? O sea, bienaventurados, está diciendo, los que son, ¿qué? Perseguidos, ¿sí? Así lo identifica. Y cuando seguimos leyendo, pues, bienaventurado soy, dice el verso 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los Shamaín, porque así persiguieron a los Nevín, a los profetas que fueron antes de vosotros, dice el verso 12. Así que del verso 9 al 12 está hablando de los perseguidos. Una identificación ¿con quiénes? Con los profetas de Israel. Eres bienaventurado porque así persiguieron a los profetas de Israel. Es que el que viene el camino del Mashiach muchas veces viene con un concepto equivocado de que va a tener paz, de que todo va a ser flores, de que todo va a ser bien bonito. Y bueno, en un sentido espiritual sí, pero en la vida, en este mundo que vivimos, recuerde que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que
en este mundo que vivimos, por cuanto no somos de Él, vamos a tener conflictos muchas veces, problemas que van a venir, ¿sí? Pero eso nos identifica así, mis hermanos, porque con el eterno Jehová y con el Mashiach Yehoshua, porque así pasaron los profetas de Israel todas estas situaciones también. El sufrimiento por la causa de Dios confirma que el talmidín, que el discípulo, está en la línea sucesoria, por llamarlo de alguna manera, de los fieles. Aleluya. ¿Sí? ¿Y quiénes son esos? Todos los profetas, todos los que habla la Biblia, todos los que habla la Torá, todos los que habla el Brit Hadashah, y veamos que sufrieron, mis hermanos, fueron perseguidos. Y es más, en esta época hay muchos que por servir a Dios son perseguidos. Quizás no en tu país, quizás no en el mío, pero allá en otros países, en el África, mis hermanos, en Rusia, en China, son perseguidos por causa de la palabra de Dios, ¿sí? Y, y muchos pueden decir, es que ahí no han llegado las raíces hebreas. Es que, mis hermanos, la raíz hebrea no es religión, entiéndame eso, ¿sí? Por si usted dice, pero entonces, ¿cómo es que son perseguidos allá los que sirven a Dios si las raíces hebreas no han llegado a China, no han llegado a África? Pero es que las raíces hebreas, mis hermanos, no es una religión en ninguna manera. Es volver a la senda antigua. Y hay gente que allá en el África está en la senda antigua sirviendo a Yeshua con todo amor y son quemados, son sacrificados, fusilados, les cortan sus miembros, su cuerpo es despedazado. Es terrible, mis hermanos, por los cuales hay que orar por ellos. Que no se trata de, de hablar de religiones, no se trata de defender mi religión, se trata de defender a los tuyos, de clamar no por la religión, mis hermanos, sino por los tuyos, ¿quiénes son los tuyos? Los que sirven como tú al eterno Jehová, aunque estén allá lejos. Bendito y alabado es Jehová, porque servimos al eterno Jehová en las raíces hebreas y estudiamos, ya para terminar, ¿verdad? El tema y mi comentario de él, quiero decirle que servimos a las raíces hebreas o al eterno Jehová en las raíces hebreas más bien, ¿sí? Ahí sería lo correcto. Servimos al eterno Jehová en las raíces hebreas y que es el camino más correcto a través de la Torá. Pero, mis hermanos, nuestra luz es la Torá y aquellos que están allá en el África sufriendo o en China o en Rusia, en estos países que odian lo que es la palabra de Dios, a, a aquellos que están allá, a quienes los rige, mis hermanos, por quienes se dirigen, es por la Torá, es por la palabra, como lo hace usted y yo, como lo hacemos usted y yo. Así que por eso es que hay que orar por ellos, no se trata de religión. Y hay que darle gloria a Dios porque hoy nosotros estamos raíces hebreas y podemos conocer de una manera más perfecta, de una manera más clara, de una manera más, voy a decirlo así, verdadera, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos vamos a los originales, pero no podemos menospreciar a aquellos que quizás no conocen de raíces hebreas, pero están allá sufriendo en el África y vituperios, como nos hablan acá los versos 9 al 12 de este capítulo 5 del libro de Mateo, vituperios y persecuciones peores que nosotros o que nosotros siquiera hemos sufrido alguna vez. Así que oremos por ellos, no nos olvidemos de ellos. A eso me refiero. A nosotros nos dirige la Torá. Nuestra luz para servir al Mashiach Yehoshua es la Torá. Es la Torá, mis hermanos. Y bueno, y con esto voy finalizando. Entonces, aquí miramos, hablando de la estructura y estilo de este texto, en una mente hebrea, podemos decir de que utiliza, y con esto finalizo, utiliza vamos a decirlo así, la concatenación y el paralelismo, ¿verdad? Técnicas comunes en la literatura de sabiduría hebrea, como por ejemplo en los Salmos o en el libro de Sirásida, que creo que quienes lo tienen son las Biblias
de la religión católica, pero no lo va a encontrar este libro de Sirácida en lo que es las Biblias evangélicas, por ejemplo, pero ya sabemos que Rabinato pues eh, distorsionó esto de los libros que son de Elohim en realidad. Y por eso en algunas Biblias, en traducciones, usted va a ver algunos libros que están y otros que no, pero que son de la Torah. Pero bueno, ese es otro tema, mis hermanos. Entonces, el texto utiliza lo que es el paralelismo, que es una técnica común en la literatura de la sabiduría hebrea, como ya le digo, como los salmos o el Sirácida, para facilitar la memorización y la meditación profunda. Es decir, Yeshua nos habló así de las bienaventuranzas acá en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 1 al 12, para que nosotros comprendamos mejor lo que Él nos quiso hablar, ¿sí? Y lleguemos a, a profundizar mejor en el texto, en la comprensión. Aleluya. Qué bonito, mis hermanos. Así que entendamos que no esto que habla acá de Ashrei, de las bienaventuranzas, acá mis hermanos en el Sermón del Monte, lo que hemos visto, no se presentan en realidad estas bienaventuranzas como requisitos para entrar al reino. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, repito, no se presentan estas bienaventuranzas como requisito para entrar al reino, sino como la evidencia, aleluya, de que el reino de Dios ya está operando en nosotros. Así es. Repito, para que ya no se asuste tanto. No, las bienaventuranzas que vimos aquí hoy no se presentan como requisitos para entrar al reino, sino como la evidencia de que el reino ya está operando en nosotros. Es decir, que mis hermanos vivimos y tratamos de cumplir lo que aquí nos dice el Eterno a través de nuestro amado Yahushua, mis hermanos, y por eso el reino ya está operando en nosotros. Aleluya. Bien, mis hermanos, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes de su programa El Predicador. Y mis hermanos, pues les invito a que usted pues pueda sintonizarnos en el próximo programa. Y pues mis hermanos también, si usted tiene alguna pregunta, con gusto estaremos respondiendo en las Quejilot de Yehoshua. Así que si usted está en la Quejilá de Yehoshua y hoy ha escuchado este programa, este tema de hoy, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, entonces puede hacer su pregunta si tiene alguna duda ahí en la Quejilot de Yehoshua. Hasta aquí mis hermanos, quien estuvo con ustedes, su hermano Nelson Méndez entonces, y será hasta el próximo programa. Muchas verajot, gracias a todos, gracias. Bendiciones. Shalom, shalom.